Jehová y los judíos. Razonemos sobre la sentencia del antirreligioso Voltaire: la religión mal entendida es una fiebre que puede terminar en delirio. El hombre y sus religiones han evolucionado juntamente en igual grado. La más remota religión de cualquier raza ha sido siempre tan salvaje como el pueblo gobernado por ella, pero a medida que los pueblos se civilizaban, sus religiones se hacían más elevadas. La ley del cuerpo es posible que sea la supervivencia de los más aptos, pero la ley de la evolución del espíritu exige el sacrificio. Es evidente que todo lo que empuja al hombre hacia una más elevada norma de conducta respecto de los demás hombres, tiene que proceder de adentro. Nadie negará que semejante fuerza exista aunque no sea siempre comprendida. El egoísmo es reemplazado lenta, pero seguramente por el altruismo. En el pecho de todo ser humano la fuerza altruista de Cristo obra como un fermento. Gradualmente transformará al salvaje en un hombre civilizado, y con el tiempo, a este último en un Dios. Immanuel Kant sentenciaba, en su mandato a priori o imperativo categórico, muy adherido a la verdad, obrar siempre de tal manera que la máxima de nuestras acciones sea erigida por nuestra voluntad a la categoría de ley universal de la naturaleza. Pero su cumplimiento demanda actos volitivos y libres desde adentro de gran sacrificio, desprovistos de egoísmo, y solo deben perseguir el bien común en desmedro de los impulsos o la fuerza que nace del cuerpo emocional y de la mente inferior y que conduce al hombre a buscar solo su propia supervivencia y, entonces, a favor de la otra, la altruista del Cristo, en un lento proceso que se inicia desde el ser primitivo para evolucionar paulatinamente hasta el Dios inmanente en nosotros, y en concomitancia armónica con las leyes de la naturaleza que son las de Señor. Los grados del ascenso del hombre a Dios son 4. Primeramente, sin darse cuenta, el hombre fue sometido a la influencia de los altos seres quienes guiaban su primitiva evolución. Después él fue colocado bajo el gobierno de mensajeros divinos o reyes a los que él podía ver, y cuyas órdenes tuvo que acatar. Luego se le enseñó que debía someterse a las leyes de un Dios al que no pudo ver, y finalmente, tiene que aprender a ser superior a las órdenes, a ser su propia ley, y por medio de la conquista de su propio ser, vivir en armonía con las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios. La religión de la raza era aquella que fue preciso desarrollar en primer lugar, ella fue dada al hombre por el Dios o el espíritu de la raza. Esta religión inculcaba cierto grado de altruismo por medio de sacrificios, por lo cual, sin embargo, el espíritu de la raza se convertía en protector y conservador de su pueblo. El judaísmo, el taoísmo, el confucianismo y otras semejantes son religiones de raza. Los espíritus de raza son arcángeles que están elaborando así una fase de su evolución. Las religiones de raza son religiones de separación, y todas inculcan tendencias egoístas a cuenta de otras razas, porque en este grado de desarrollo la humanidad aprende mejor sus lecciones por medio de separación. El patriotismo es el principio esencial del espíritu de raza. Pero si la unidad fundamental de cada uno con todos, y una era de amor se han de realizar alguna vez, las religiones de raza deben ser reemplazadas por una más universal, tal como la religión cristiana. Las religiones de raza o jehovísticas implican el sacrificio de sus frutos materiales y el acatamiento de las leyes al pueblo elegido, a los propios, a cambio de recompensas tangibles. Son religiones separatistas. La religión unificante cristiana da un paso gigantesco, enorme, y pide el sacrificio indistinto personal a favor de los ajenos, y el desprendimiento del egoísmo y el amar permanentemente a los otros, al prójimo, convertido en semejante, como a sí mismo, a cambio de una felicidad futura basada en la fe. Esta religión, ya lo dijo Cristo, completa la ley mosaica, establece la ley interna basada en el amor e instaura la doctrina del arrepentimiento y el perdón de los pecados, en contraposición a la ley del talión. Y Voltaire tiene razón al decir que una religión mal entendida exacerba a sus miembros calenturientos hasta causar delirios. Desde un punto de vista esotérico, el esfuerzo misional, sea de Oriente a Occidente o viceversa, generalmente no es deseable, por ser contrario al paso de la evolución. El trabajo de los misioneros fomenta los intereses de civilización y cultura hasta cierto punto por el intercambio de ideas y métodos entre distintas razas, pero desde el punto de vista religioso solo, no da grandes resultados. Generalmente cuando un espíritu está preparado para una religión avanzada, nace en un país donde esta religión prevalece. Los grandes conductores de la humanidad que están encargados de nuestro desarrollo, nos prestan toda la ayuda necesaria. Existen razones excelentes por las cuales la Biblia, conteniendo las doctrinas cristiana y judía, ha sido dada a los pueblos de Occidente.
Era la suprema sabiduría la que nos dio esta religión doble, y ningún otro sistema es actualmente acomodado a nuestras necesidades especiales. La ciencia moderna ha sido una gran ayuda para dominar el mundo material, y ocupa su puesto legítimo como educadora de la raza humana. Pero cuando se divorcia de la religión y se hace enteramente materialista, resulta temporalmente una amenaza para la humanidad. Hubo un tiempo cuando la religión, el arte y la ciencia estaban unidos y se enseñaban en los templos de los misterios, hasta en los tiempos de la antigua Grecia. Pero como el nuestro es el plano de la separación y especialización, han sido separados intencionalmente durante cierto tiempo. A su debido tiempo serán unidas de nuevo, y entonces obtendremos perfecta satisfacción por medio del corazón, de la inteligencia y de los sentidos. El corazón gozará del aspecto devocional y ceremonial de la religión, la inteligencia hallará satisfacción en su aspecto científico, y la parte estética de nuestra naturaleza quedará satisfecha por el empleo del arte variado en el servicio de los templos del porvenir. Cuando un hombre haya espiritualizado su ser bajo la influencia de la futura religión científica y artísticamente, habrá también aprendido el dominio sobre sí mismo y se habrá convertido en servidor altruista para todos los demás mortales. Entonces será un guardián seguro del poder del pensamiento. Será capaz de formar ideas correctas, las cuales podrá cristalizar inmediatamente en cosas útiles. Esto se realizará por medio de la laringe, que pronunciará la palabra creadora. Todas las cosas de la naturaleza fueron al principio precipitadas en la existencia por esta palabra. Juan 1:3, el sonido, o el pensamiento hablado, será nuestra próxima fuerza de manifestación, una fuerza que nos convertirá en hombres dioses, cuando gracias a la enseñanza que actualmente recibimos, nos hayamos puesto en condiciones para emplear tan grande poder para el bien de todos, sin mirar a nuestro propio interés. Jehová y su misión. Ha habido muchas discusiones eruditas respecto a la discrepancia, y especialmente de sus autores, entre la historia de la creación del primer capítulo y lo que se dice en el cuarto versículo del segundo capítulo. Se afirma que los dos relatos han sido escritos por diferentes hombres, porque el ser o seres, cuyo nombre han traducido los traductores por Dios en el primer y segundo capítulos de la versión inglesa, se denominan, en el texto hebreo, Elohim en el primer capítulo y Jehová en el segundo. Se arguye al efecto que el mismo narrador no hubiera nombrado a Dios de dos maneras distintas. Si hubiera querido significar a Dios en ambos casos, no lo habría hecho, pero el autor no era monoteísta. Sabía algo mucho mejor que pensar en Dios como un simple superior del hombre, empleando el cielo como trono y la tierra como escabel. Cuando habla de Jehová quiere indicar al guía a cuyo cargo estuvo la parte especial del trabajo de la creación que entonces se describe. Jehová era y es, uno de los Elohim. Él era y es el guía de los ángeles que fueron la humanidad de la luna y él es el regente de nuestra luna actual. Como regente de nuestra luna, él tiene a su cargo a los seres degenerados y malignos que hay allí, y también dirige a los ángeles. Con él están también algunos arcángeles que fueron la humanidad del período solar. Estos son denominados los espíritus de las razas. El trabajo a cargo de Jehová es el de construir cuerpos o formas concretas, por medio de las fuerzas lunares cristalizantes y endurecidas. Por lo tanto, él es el dador de los niños, y los ángeles son sus mensajeros en esta obra. Los fisiólogos saben muy bien que la luna está relacionada con la gestación, o por lo menos han observado que dirige y gobierna los periodos de vida intrauterina y otras funciones fisiológicas. Los arcángeles, como espíritus y guías de una raza, se sabe que luchan por o contra algún pueblo, conforme las exigencias de la evolución de esa raza lo requieren. En el libro de Daniel, X2.20, un arcángel, hablando con Daniel, dice, y ahora volveré a luchar con el príncipe de Persia, y cuando yo me haya ido, ved que el príncipe de Grecia vendrá. El arcángel Miguel es el espíritu de la raza judía, Daniel 12, pero Jehová no es el Dios de los judíos solamente, él es el autor de todas las religiones de las razas que conducen al cristianismo. Sin embargo, es cierto que se tomó un interés especial por los progenitores de los actuales judíos degenerados, los semitas originales, la simiente de raza para las 7 razas de la época aria. Jehová tiene especial cuidado, por supuesto, por cualquier simiente de raza, en la que inculca las facultades embrionarias de la humanidad de una nueva época. Por esa razón estuvo muy relacionado con los semitas originales. Estos eran su pueblo elegido para ser la simiente de una nueva raza que debía heredar la tierra prometida, no la simple e insignificante Palestina, sino toda la tierra, tal como es actualmente.
Él no los vio fuera de Egipto. Esa historia la originaron sus descendientes y es un relato confuso de su jornada hacia el este, a través de las inundaciones y desastres que acabaron con la sumergida Atlántida, hasta el desierto, el de Gobi del Asia Central, para esperar allí los cabalísticos 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Hay un doble y peculiar significado en esa palabra prometida con relación a esto. Se llamó la tierra prometida porque, como no existía en aquel entonces tierra apropiada para ser ocupada por los hombres, el pueblo elegido fue llevado al desierto. Parte de la tierra había sido sumergida por las inundaciones y otras partes cambiadas por las erupciones volcánicas, de manera que fue necesario esperar durante un periodo de tiempo hasta que la nueva tierra estuviera en condiciones de convertirse en posesión de la raza aria. Los semitas originales fueron aislados y se les prohibió casarse con otras tribus o pueblos, pero era un pueblo testarudo y terco, que se dejaba guiar casi exclusivamente por el deseo y la astucia, y, por lo tanto, desobedecieron la orden. Su Biblia habla de que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, los compatriotas de grado inferior de la Atlántida. Frustraron, pues, así los designios de Jehová y fueron expulsados, siendo el fruto de tales cruzamientos completamente inútil como simiente de la nueva raza. Los nacidos de esos cruzamientos fueron los primogenitores de los judíos del presente, que ahora hablan de tribus perdidas. Saben que algunos de los componentes del número original les abandonaron y se fueron a otra parte, pero no saben que estos fueron precisamente los que quedaron fieles. La historia de las 10 tribus perdidas es una fábula. La mayoría de ellos perecieron, pero los fieles sobrevivieron y de ese remanente fiel descienden las actuales razas arias. La ciencia oculta conviene con los que dicen que eso es una mera mutilación de las escrituras originales de la Biblia. Muchas partes de ellas se asegura que son completamente invenciones y no se hace la menor tentativa para probar su autenticidad como conjunto, en la forma en que actualmente la poseemos. Nuestro esfuerzo actual es una simple tentativa para exhumar algunos pedazos de verdad oculta de esa masa de malentendidos e interpretaciones incorrectas bajo las cuales han sido enterradas, por los diversos traductores y revisores. Era la misión de Jehová y sus ángeles multiplicar todo lo que está sobre la tierra. En otras palabras, Él era el dador de los niños. Véase la anunciación del ángel a María: el Espíritu Santo vendrá a ti, y concebirás. Allí tiene ya un eslabón de unión, pero así como cada cuestión tiene dos puntos de vista, así también tiene dos manifestaciones el Espíritu Santo. Una fase de su trabajo es hecha desde afuera como dador de la ley, y esta, cuando es aplicada externamente, es un amo severo que nos obliga a hacer esto o aquello o nos prohíbe hacer otras cosas. Demanda ojo por ojo, y diente por diente. Allí está Jehová, el autor de la ley, pero cuando llega el tiempo en el que ya hemos recibido la ley dentro de nosotros, y no somos obligados externamente, el amo severo se convierte en el consolador. El universo entero está gobernado por la ley. Todo en el mundo descansa sobre la ley, y es nuestra salvaguarda al igual que nuestro maestro. En la mañana abandonamos nuestras casas sin preocupación, confiando en que la ley de gravedad las conservará en su lugar durante nuestra ausencia. Sabemos que al volver las encontraremos donde las dejamos, aunque nuestro planeta esté rotando sobre su órbita a una velocidad de 65.000 millas por hora. Confiamos en la expansión de los gases para nuestra fuerza motriz. En fin, todo en la naturaleza está basado sobre leyes, y ya sea que lo sepamos o no, somos sus esclavos hasta que por el conocimiento aprendemos a usarlas, a cooperar con ellas, y así hacerlas que manifiesten nuestros mandatos ahorrándonos trabajo. Similarmente pasa con las leyes morales dadas por Jehová en el monte de Sinaí. Fueron designadas para llevamos a Cristo, y cuando Cristo nace internamente, la ley del Espíritu Santo también entra. El hombre entonces es simbolizado por el arca que permaneció en el Santo de los Santos, y tenía dentro de sí las tablas de la ley. Se notará que el consolador que vino a los antiguos no era un consolador externo, sino que trabajaba internamente, que penetró en ellos y se volvió parte de ellos. Cuando el Espíritu de la ley, el Espíritu Santo, entra en nosotros, Él es el consolador, porque entonces hacemos voluntariamente las cosas que son inspiradas por este impulso interno, mientras que nos resentimos y rehusamos hacer los mandatos del severo amo externo. El pueblo escogido de Dios. Leyendo la historia de los hebreos tal como la refiere la Biblia y las crónicas medievales y modernas de los distintos pueblos que habitan el mundo occidental, nos llama la atención un hecho notable que con claridad meridiana nos ofrece la prueba de que los judíos han sido llevados al destierro y a la esclavitud,
odiados en todos los países donde se esparcieron y perseguidos en aquellos sitios en que el temperamento de los nativos permitieron su convivencia entre ellos. Según la Biblia, estimada como la palabra de Dios por los pueblos occidentales, los judíos son el pueblo escogido de Dios en un sentido particular, pero en estas mismas naciones los judíos son desdeñados y escarnecidos. Cuando investigamos la razón de esta tragedia, nos salen al paso con dos hechos primordiales. 1. En todas las partes los judíos se han proclamado como el pueblo escogido de Dios, destinados por gracia divina a hacerse los dueños del mundo, a los cuales todas las naciones deberán, quizá, algún día rendir homenaje y tributo. 2. Sus procedimientos con los gentiles han tenido casi invariablemente un carácter tan astuto como el que para el público toma el Shylock de Shakespeare, exigiendo su libra de carne, lo cual está de acuerdo con la idea que en general se tiene formada de su naturaleza. De este modo se ha formado inconscientemente en el pensamiento de las otras naciones un resentimiento contra la pretensión judía de ser los hijos favorecidos de Dios, mientras que clasifican a todos los demás como hijastros, paganos y gentiles, reservados para el día de la gran cólera cuando Israel les gobierne triunfalmente con una vara de hierro. Este resentimiento se ha acentuado por la contemplación de la conducta presente de los judíos. Si ellos hubiesen apoyado su pretensión de ser los hijos predilectos de Dios con un modo de vivir noble y elevado, probablemente habrían excitado con ello la admiración de muchos de los pueblos entre los cuales han vivido. Habrían provocado la emulación, y hasta los que les envidiaban su predilección les habrían probablemente respetado. Pero como sus altivas palabras y su conducta resultan tan divergentes y opuestas, es triste, pero no es extraño, el que sean odiados y perseguidos constantemente. Debo prevenir al estudiante de que no tome lo que precede como una mera crítica hacia los judíos. No debemos exponer las faltas de otros y criticarlas si no tenemos a la vista una finalidad constructiva. Es siempre fácil ver la paja en el ojo de nuestro hermano, pero mucho más fácil todavía es no ver la viga que tenemos en el nuestro. La razón de mencionar el asunto de los judíos con sus elevadas manifestaciones y sus opuestas prácticas, es solamente para averiguar si, al dirigir la luz del faro sobre la paja en el ojo de ellos, no encontramos la viga del nuestro. En caso afirmativo habremos hecho un trabajo útil, y empezado a quitarnos la viga. Mientras vivamos en el mismo nivel que el resto del mundo, haciendo como los demás, cosas malas, buenas o indiferentes, nadie se fijará en nosotros de una manera especial, pero desde el momento en que, como los judíos, confesemos públicamente que somos distintos de los demás, todas las miradas de la sociedad se fijarán sobre nosotros para determinar hasta qué punto concuerdan o se distancian nuestras palabras y nuestras obras. Estamos observados en todos nuestros gestos y movimientos, y de ahí resulta para nosotros una gran responsabilidad y la obligación de obrar rectamente para acreditar con ello las enseñanzas de los hermanos mayores y estimular en otros el deseo de adoptarlas también. Por este motivo vamos a pararnos un momento y pasar revista a nuestros actos y obras del pasado año y después adoptemos las resoluciones que, según nuestro juicio, deban asegurarnos un porvenir más fructífero respecto al desarrollo del alma. En primer lugar conviene reconocer que hemos sido especialmente favorecidos, mucho más de lo que nos merecemos, por haber recibido las enseñanzas rosacruces de nuestros hermanos mayores. Es de esperar que todos les hayamos expresado nuestra gratitud durante todo el año pasado, y ahora les vamos a enviar nuevamente pensamientos de cariño y reconocimiento. No será preciso declarar expresamente, que ellos ni exigen ni necesitan nuestra gratitud, porque están muy por encima de esto, pero nosotros acrecentamos el desarrollo de nuestras almas por la manifestación de sentimientos de gratitud. Después conviene que consideremos cómo hemos usado estas preciosas enseñanzas durante el pasado año, si hemos sido misericordiosos en nuestros juicios y críticas, si hemos luchado para dominar nuestro temperamento, cultivado la serenidad y vencido nuestra tendencia más marcada hacia el pecado. ¿Y cuál ha sido nuestro éxito? Es de esperar que hayamos hecho algunas obras buenas y que hayamos logrado un éxito aunque solo sea moderado, porque, al igual que las palabras de los judíos son juzgadas por sus actos, asimismo las enseñanzas de los hermanos mayores, ya con razón o sin ella, serán tasadas por el gran público según las obras visibles de los que profesan ser sus adeptos. Sin embargo, forzosamente habremos de admitir al final de nuestra retrospección que nos hemos quedado muy atrás respecto a los elevados ideales que tenemos colocados ante nosotros. Este es siempre un punto crítico en el cual nuestra carrera espiritual está en peligro de naufragar en la roca de la pusilanimidad, es decir, en el caso de que tengamos un temperamento que se complazca en meditar sombríamente sobre el fracaso o hasta agrandarlo.
Semejante actitud mental precipita el desastre porque nos priva de la voluntad de vencer, nos hace creer que no vale la pena seguir luchando y que los factores contrarios a nosotros son demasiado poderosos. Se encuentran excusas en la oposición que nos hacen amigos y familiares, en obligaciones a las que no podemos subtraemos, etc. Pero, bien mirada la cosa, la dificultad está en nosotros mismos, y si cedemos, veremos seguramente que nuestros amigos nos desprecian profundamente, aunque, no lo demuestren abiertamente, como sucede en el caso de los judíos. En vez de hacernos abandonar el camino del progreso, nuestros fracasos deberían, por el contrario, servirnos de aguijón para hacer mayores esfuerzos, y para tomar la más firme resolución de ser invencibles en el año próximo respecto a todos nuestros puntos flacos. Todos conocemos nuestros propios defectos, los pecados que nos asaltan tan fácilmente, y cada uno tiene que tomar naturalmente las resoluciones propias de su caso. Pero al llevar estas resoluciones a la práctica, para que puedan producir el crecimiento del alma y ayudar a tejer el glorioso traje dorado de bodas, nos será indudablemente de inmenso provecho, el fijar nuestra mirada y pensamiento en alguien que posea la virtud que estamos tratando de cultivar. Este gran ejemplo nos brinda Cristo, quien fue tentado en todas las cosas igual que nosotros, pero sin llegar a pecar. Por esta razón deberíamos tenerla siempre muy cerca de nuestra vista mental durante el año entrante, y con ello tendremos seguramente un gran crecimiento del alma. Al mismo tiempo, esta conducta será la mejor propaganda que podamos hacer de las enseñanzas rosacruces, porque viviendo según ellas provocaremos seguramente en los demás el deseo de participar de sus beneficios. Jehová Dios el Espíritu Santo. El nombre Jehová se deriva de las antiguas escrituras hebreas en las que Dios era representado por medio de 4 letras sagradas YHVH. Estas se denominan en griego, el tetragramatón, y no eran pronunciadas en las lecturas orales de las escrituras. En lugar del nombre sagrado significado por medio de estas 4 letras, los hebreos usaban la palabra Adonai, que significa Señor, y así también encontramos en las traducciones inglesas de la Biblia que la palabra Señor ha sido sustituida por YHVH. Como era correctamente pronunciado el nombre YHVH era algo que conocían solamente el sumo sacerdote y unos pocos iniciados de confianza, pero los arqueólogos han encontrado el nombre Yahvé inscripto en antiguos documentos desenterrados en Palestina, de suerte que los eruditos modernos creen que Yahvé, o Jahve, es la forma correcta para el nombre. El nombre Jehová, sin embargo, no es de ninguna manera una palabra hebrea. Fue creada por los traductores europeos, quienes intercalaron los puntos vocales de Adonai en las 4 sagradas letras. Ni Jesús ni sus discípulos usaron nunca esta palabra, Jehová, pero en todas las iglesias cristianas y en las sinagogas hebreas, el tetragramatón o el nombre Jehová significa el gran ser único, Dios. En ocultismo, sin embargo, se reconoce que Jahve o Jehová, aunque es un gran ser cósmico, no es Dios. Aquí es identificado como uno de los Elohim y se nos dice que estos Elohim son en realidad un círculo de dioses, seres creadores a quienes el libro del Génesis hace decir, hagamos al hombre a nuestra imagen. Son en efecto los dioses jerárquicos del zodiaco, de Aries a Piscis, quienes colectivamente representan a un hombre cósmico, desde la cabeza a los pies. Enfocados a través de los signos del zodiaco, las luminarias y los planetas, son las potencias del horóscopo. Donde quiera que la palabra Elohim aparece en las escrituras, los traductores generalmente usan la palabra Dios. Esotéricamente, Jehová es el líder de los ángeles, quienes fueron la humanidad del período de la luna. Él es el tercer aspecto de la Trinidad solar residente en el Sol, pero es llamado el regente de la luna porque trabaja desde el Sol con todos los planetas que tienen lunas. La reproducción biológica o generación es gobernada por las fuerzas lunares y por lo tanto el trabajo de Jehová con la generación humana no pudo comenzar hasta que la luna fue expulsada al espacio, en la primera parte de la época lemúrica. Jehová es el autor de todas las religiones de raza, el Dios Padre de todas las razas, no de los judíos solamente. Los arcángeles le sirven como deidades tutelares o dioses raciales. Espíritus de raza, como hemos indicado. Los dioses más elevados de los pueblos antiguos fueron arcángeles. Los dioses menores fueron espíritus de la naturaleza y espíritus ancestrales, así como ángeles. Los señores de Venus y de Mercurio fueron también reverenciados como dioses, aunque en realidad eran miembros de nuestra propia oleada de vida de espíritus virginales, nuestros hermanos mayores en la evolución, quienes para la primitiva humanidad tenían apariencia de dioses. En estas lecciones nos interesa únicamente el tema sobre Jehová Dios, como es revelado en las enseñanzas de la sabiduría occidental,
En el diagrama 14 del cosmos se enseña que él funciona en la región del pensamiento abstracto o tercer cielo, que es la base de operaciones, así como el mundo del espíritu de vida es la base de operaciones del Cristo cósmico y el mundo del espíritu divino, es la base de operaciones del Padre, jefe de los señores de la mente. El tercer cielo puede, por lo tanto, ser denominado el mundo de Jehová o mundo del Espíritu Santo, y cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, estos incluyen no solo la inspiración espiritual y las gracias morales, sino también los dones del conocimiento y de la comprensión, inteligencia, porque este es el mundo de la mente superior, el mundo del espíritu humano. Tal conocimiento, obtenido por encima del superintelectual, es consecuencia de las ideas germinales que viven en este mundo y de los arquetipos creados en el segundo cielo. Hablar lenguas no significa caer en trances y hablar necedades, a menudo bajo la influencia del elemental obsesionante, como algunos suponen. Significa simplemente el poder de entender y hablar todas las lenguas, pasadas, presentes y futuras, en total conciencia de vigilia y a voluntad. Tampoco debe ser confundida esta facultad con la capacidad temporal de hablar una lengua extraña bajo inspiración espiritual, o recordar una lengua de una vida anterior bajo hipnosis. Sin embargo, algunos de estos fenómenos son en cierta medida genuinos dones del Espíritu Santo, aunque no con la plenitud del don que se obtiene en la unión completa con el Espíritu Santo. Como Dios de las razas, Jehová se interesa especialmente en cualquier raza que esté iniciando un nuevo desenvolvimiento evolucionario. Él escogido ciertos precursores de entre la antigua raza lemuriana como simiente de las 7 razas de Atlantes, luego de entre estas 7 razas escogió a los semitas originales como simiente de las 7 razas de Ariana, de nuevo, de las 7 razas de la época aria, escogió la raza que ahora se está forjando por la mezcla de razas en América como simiente de la nueva raza de la sexta época, que debe hacer su carrera en los milenios iniciales de esa época, la Nueva Galilea. Después de la cual no habrá más razas. Así pues, hay 16 razas incluidas en el régimen de Jehová, una raza en la época lemúrica, 7 razas en la época atlante, 7 razas en la época aria, y una raza, la última, en la sexta época. Sin embargo, en tanto que cuerpos humanos sean generados, la obra de Jehová debe ser continuar, y aún en la sexta época habrá indudablemente algunos que requieran sus servicios, aun cuando los precursores estarán trabajando con el Cristo en sus dorados vestidos de boda. Jehová se convirtió en Jehová Dios, el más elevado iniciado de la oleada de vida angélica, en el período de la luna, cuando él se unió con el tercer aspecto del logo solar original. Era, por lo tanto, líder del trabajo hecho en el período de la luna. Otro gran ángel trabajó con él, pero fracasó en hacer su unión con la deidad, se rebajó contra el liderato de Jehová y prosiguió una carrera independiente por su cuenta. Este fue el príncipe Lucifer de la leyenda bíblica. Leemos en Francmasonería y Catolicismo, era el propósito de Jehová moldear la tierra roja en las cuales aprisionar y apagar los espíritus en el fuego. Con este fin emitió el fiat creador, los prototipos de los peces, las aves, y toda cosa viviente aparecieron, incluyendo aún la primitiva forma humana, todos creados por sus ángeles. Contra este plan se rebeló una minoría de ángeles, quienes tenían demasiada afinidad con el fuego como para soportar el contacto con el agua y rehusaron crear las formas como se les había ordenado. El agua mencionada se refería a la substancia etérica del período de la luna en el globo D y también a la aqua substancia del mundo del deseo. Hacia fines del período de la luna hubo una división en el gran globo etérico sobre el cual estaba prosiguiendo nuestra evolución junto con otros seres, y apareció un satélite que comenzó a girar alrededor de la masa ígnea central. Podemos denominar a estos cuerpos el protosol y la prototierra. La prototierra, que se componía de éter muy denso, casi físico, incluía lo que es ahora nuestra luna, y esta prototierra es denominada la antigua luna, porque nuestra luna constituye en cierto sentido restos evolucionarios, el foco de las fuerzas geovísticas que tienden hacia la cristalización en formas. Por encima de esta prototierra etérica, había una especie de nube, de la cual pendían formas humanas embrionarias sostenidas por cordones etéricos, y a través de estos cordones circulaba una leche de la naturaleza para su nutrición. Esta nube constituía la manifestación de Jehová, y él era entonces nuestro Padre Madre en una forma muy literal. Trabajando a través y alrededor de estas criaturas humanas embrionarias estaban las jerarquías creadoras que habían estado activas en nuestra evolución desde la aurora del período de Saturno. Unas y otras asumían un papel dominante de acuerdo con la necesidad. Durante el período de la luna, los señores de la individualidad de Libra y los serafines de Géminis fueron las potestades dominantes.
Estas jerarquías constituían un espíritu grupo común que controlaba a la familia humana entera. Pero se tenía la intención de que cada cuerpo fuese el templo y dócil instrumento de un espíritu interno, y eso significaba una división en razas, dando a cada grupo la influencia guiadora de un arcángel y para cada ego un ángel guardián hasta que fuese lo suficientemente fuerte como para gobernarse solo. Las condiciones del período de la Luna fueron recapituladas en el período de la Tierra en las correspondientes revoluciones y ciclos, principalmente en la revolución lunar o tercera revolución, cuando de nuevo hubo un cuerpo cósmico que se dividió en dos partes. Esto fue acompañado de una división en el cuerpo de deseos del hombre infante. Los señores de la mente entonces implantaron en la parte superior del cuerpo de deseos el germen de una individualidad separada, que pudiese controlar el organismo hasta que el eslabón de la mente pudiese ser cerebro frontal, pero este trabajo fue hecho bajo la supervisión de los señores de la forma, no de Jehová Dios. Las líneas de fuerza del cuerpo de deseos activaron los nervios y músculos voluntarios bajo la voluntad del ego interno, pero donde quiera que ahora está un nervio o un músculo, hubo una vez una corriente de deseos. La siguiente recapitulación geovística tuvo lugar en la presente cuarta revolución del período de la Tierra, en la época lemúrica, después de que la Luna fue expulsada de la Tierra. Una vez que la Luna fue lanzada al espacio, fue posible que la humanidad fuese dividida en sexos y una mitad de la fuerza vital fue enviada hacia arriba para construir el cerebro. Los huesos se endurecieron, habían sido blandos tanto en el hombre como en el animal, y el cráneo comenzó a asumir una forma verdaderamente humana. Entonces Jehová y sus mensajeros soplaron el aliento de vida en las criaturas, de modo que los espíritus de raza pudiesen entrar y controlarlas, así tuvieron origen las razas. Los precursores de Lemuria poseían varios atributos que fueron prerequisitos para recibir el eslabón de la mente. El espíritu humano había sido despertado en el período de la Tierra y en la época polar. El cuerpo de deseos fue dividido en dos partes en la revolución lunar, concepto Rosacruz del cosmos. Ahora en la época lemúrica este trabajo fue recapitulado y finalizado cuando la parte superior del cuerpo de deseos, actuando como un alma animal, construyó el sistema nervioso voluntario y cerebro frontal. En los precursores este se había desarrollado hasta el punto que los señores de la mente pudieron implantar el germen de la mente, permitiendo al ego entrar en sus vehículos y controlarlos. No fue sino hasta que la mente hubo sido dada, que los luciferes pudieron invadir la conciencia humana, que todavía estaba enfocada en el mundo del deseo, para tentar al hombre a apartarse de Jehová Dios y de las jerarquías. La masa de la humanidad estaba menos desarrollada que los precursores y por esto no pudieron recibir el germen de la mente hasta la época Atlante, después de lo cual ellos también se vieron enredados por los espíritus de Lucifer. En nuestros tiempos el espíritu misionero es muy fuerte. Las iglesias occidentales están enviando continuamente misioneros a todo el mundo para convertir a los pueblos de todas las naciones a sus credos, ni son ellos solos tampoco en sus esfuerzos de proselitismo. El Oriente ha comenzado también con una fuerte invasión en los campos occidentales, y muchos cristianos que estaban descontentos con los credos y dogmas de los clérigos y que estaban buscando la verdad que satisficiera las ansias de su inteligencia por una explicación adecuada de los problemas de la vida, se han familiarizado y en muchos casos han aceptado las enseñanzas orientales del budismo, hinduismo, etc. Desde el punto de vista oculto, estos esfuerzos misioneros, sean de Oriente o del Occidente, no son deseables, pues son contrarios al tren de la evolución. Los grandes guías de la humanidad, que están a cargo de nuestro desarrollo, nos prestan la ayuda necesaria en ese sentido. La religión es una de esas ayudas, y hay muy buenas razones para que la Biblia, que contiene no solo una sino dos religiones, la cristiana y la judía, haya sido dada solamente al Occidente. Si buscamos diligentemente la luz, veremos la suprema sabiduría que nos ha dado esa doble religión y cómo ninguna otra religión actual es apropiada para nuestras necesidades especiales. Con este fin tocaremos en este capítulo algunos puntos ya tratados antes en varios sitios. Durante las épocas polar, hiperbórea y lemúrica, la tarea de guiar a la humanidad era comparativamente fácil, porque el hombre no tenía mente, pero cuando obtuvo ese elemento perturbador, durante la primera parte de la época Atlante desarrolló la astucia, que es el producto de la mente no gobernada por el espíritu. La astucia obra ayudando al deseo, sin tener en cuenta si este es bueno o malo, o de si puede traer alegría o dolor. A mediados de la época Atlante el espíritu entró completamente dentro de sus vehículos y comenzó a trabajar en la mente, produciendo el pensamiento y la razón, la capacidad de deducir una causa dado el efecto inevitable que aquella produce.
Esta facultad de razonamiento o lógica se desarrolló más completamente en la época aria, y, por lo tanto, los semitas originales, la quinta raza de la época atlante, eran un pueblo elegido para llevar esa facultad germinal a tal madurez, que impregnara completamente las mismas fibras de sus descendientes, quienes así se convirtieron en una nueva raza. La transmutación de la astucia en razón no fue una tarea fácil. Los primeros cambios en la naturaleza humana se efectuaron fácilmente. Podía entonces ser guiada sin dificultad porque no tenía deseos conscientes ni mente para guiarse, pero en el tiempo de los semitas originales se había hecho suficientemente astuta para sentir las limitaciones de su libertad y para evitar repetidas veces las medidas que se tomaban para mantenerla en línea. La tarea de guiarla fue entonces sumamente difícil, porque era necesario que tuviera alguna libertad de elección, para que a su debido tiempo pudiera aprender el dominio propio. Por lo tanto, se hizo una ley que decretaba recompensa inmediata por la obediencia y castigo instantáneo por la violación de aquella. Y de esta suerte se enseñó al hombre a razonar y a comprender de limitada manera que el camino del transgresor es muy duro y que debía temer a Dios o al guía que lo conducía. De todos los que fueron elegidos como simiente para la nueva raza, solo unos pocos permanecieron fieles. La mayoría de ellos se rebelaron y, en lo que a ellos mismos concernía, frustraron completamente el propósito de su guía, casándose con miembros de otras razas atlantes, dando así sangre inferior a sus descendientes. Esto es lo que quiere significar la Biblia cuando se habla de que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Por ese acto de desobediencia fueron abandonados y perdidos. Aún los mismos fieles murieron en lo que respecta al cuerpo en el desierto de Gobi, el desierto, en el Asia Central, la patria de nuestra raza actual. Y reencarnaron, como sus propios descendientes, por supuesto, y de esta manera heredaron la tierra de promisión, la tierra como es ahora. Son las razas arias en las que la razón está desarrollándose a perfección. Los rebeldes abandonados fueron los judíos, la mayoría de los cuales están gobernados todavía más por la facultad atlante de la astucia que por la razón. En ellos, el sentimiento de raza es tan fuerte que únicamente distinguen dos clases de pueblos, judíos y gentiles. Ellos desprecian a las demás naciones y a su vez son despreciados por ellas, por su astucia, egoísmo y avaricia. No se niega que hagan caridades, pero es principalmente, si no exclusivamente, entre su propio pueblo y rara vez internacionalmente, como sucedió en el caso de los desastres ocurridos en Italia a consecuencia de los terremotos, en el que todas las barreras de credos, razas y nacionalidades se olvidaron ante el sentimiento de simpatía humana. En tales casos, como en el desastre de San Francisco, la naturaleza interna del hombre se hace más evidente que bajo cualesquiera otras circunstancias, y el observador atento puede entonces discernir la tendencia de la evolución. Entonces se manifiesta el hecho de que aunque en medio de las luchas de nuestra vida ordinaria lo olvidamos, sentimos en el corazón y reconocemos esa gran verdad de que todos somos hermanos y que la desgracia de uno es realmente sentida por todos. Tales incidentes determinan, por lo tanto, la dirección de la evolución. El dominio del hombre por la razón será sucedido por el del amor, que actualmente obra independientemente y a veces hasta contrariamente a los dictados de la razón. Esta anomalía se produce porque el amor actualmente es muy rara vez altruista y nuestra razón no siempre es cierta. En la Nueva Galilea, la próxima sexta época, el amor se hará altruista y la razón aprobará sus dictados. La fraternidad universal se realizará entonces plenamente, y cada uno trabajará para el bien de todos, porque el egoísmo será una cosa del pasado. Para que este anhelado fin pueda realizarse, será necesario seleccionar otro pueblo escogido de los actuales linajes de reserva, como núcleo del cual pueda surgir la nueva raza. Esta selección no se hará contra la voluntad de los escogidos. Cada hombre debe elegir por sí mismo, debe entrar voluntariamente en las filas. Las razas no son sino rasgos evanescentes de la evolución. Antes de la terminación de la época lemúrica, hubo un pueblo elegido diferente de la humanidad ordinaria de aquel tiempo, que fue el antecesor de las razas atlantes. De la quinta raza de estas, otro pueblo elegido se seleccionó, del cual descienden las razas arias, de las cuales ha habido ya 5 y habrá 2 más. Pero antes del comienzo de una nueva época deberá haber, sin embargo, un nuevo cielo y una nueva tierra, los rasgos físicos de la tierra se cambiarán y disminuirá también su densidad. Habrá otra raza al principio de la próxima época, pero después de ella desaparecerá todo pensamiento o sentimiento de raza. La humanidad constituirá entonces una vasta fraternidad, sin tener para nada en cuenta la menor distinción.
Las razas son simplemente gradaciones de la evolución que deben atravesarse, pues en caso contrario no habría progreso alguno para los espíritus que en ellas se encarnan. Pero, aunque grados necesarios, son extremadamente peligrosos, y son, por lo tanto, causa de que los guías de la humanidad tengan que obrar con mucho cuidado. Ellos llaman a esas 16 razas los 16 senderos de destrucción, porque mientras en las épocas precedentes los cambios solo se efectuaban después de enormes intervalos, era más fácil que la mayoría de las entidades estuvieran prontas para ello, pero no sucede así con las razas. Estas son comparativamente fugaces y, en consecuencia, hay que obrar con sumo cuidado, a fin de impedir que los espíritus se adhieran demasiado a las características de raza. Esto fue exactamente lo que sucedió con los espíritus que encarnaron en los cuerpos de la raza judía. Se adhirieron tan firmemente a esa raza que siempre encarnan en la misma. Una vez judío, siempre judío, es su lema. Han olvidado completamente su naturaleza espiritual, y se glorían del hecho material de ser la simiente de Abraham. Por lo tanto, ni son carne ni pescado. No han tomado parte alguna en el desarrollo de la raza aria y, sin embargo, están más allá de los remanentes de los pueblos atlante y lemúrico que aún tenemos entre nosotros. Se han convertido en un pueblo sin patria, una anomalía en la humanidad. Debido a su limitación a esa idea de raza, el guía de su tiempo se vio obligado a abandonar y se perdieron. Con objeto de que pudieran cesar de considerarse a sí mismos como separados de otros pueblos, los guías dirigieron contra ellos a otras naciones en diversas ocasiones y fueron llevados como cautivos y arrancados del país donde se habían asentado, pero en vano. Se negaron abiertamente a amalgamarse con los otros. Una y otra vez volvían como un solo hombre a sus áridas tierras. Profetas de su propia raza surgieron y les predicaron por amor y predijeron el desastre, pero sin resultado. Como esfuerzo final, para persuadirlos de que debían echar a un lado la adherencia a la raza, hemos visto la anomalía de que el guía de la raza siguiente, el gran instructor Cristo, apareció entre los judíos. Esto muestra además la compasión y la sabiduría de los grandes seres que guían la evolución. Entre todas las razas de la tierra no había ninguna otra perdida en el mismo sentido que los judíos, ninguna otra necesitaba tanta ayuda. El haberles enviado a un extranjero, uno que no fuera de su propia raza, hubiera sido manifiestamente inútil. Anticipadamente se sabía que lo hubieran rechazado. Así como el gran espíritu conocido por el nombre de Booker T. Washington encarnó entre los negros y estos le recibieron como uno de los suyos, habitándolo así para iluminarlos en manera tal que ningún blanco pudiera haberlo hecho, así también los grandes guías esperaban que la aparición de Jesús, como uno de los suyos, pudiera hacerlos aceptar sus enseñanzas y salir así de su adhesión a los cuerpos de su raza. Pero es muy triste ver cómo prevalecen los prejuicios humanos. Él vino entre su propia sangre, y ellos eligieron a Barrabás. No glorificó a Abraham ni a ninguna otra de sus antiguas tradiciones. Él habló de otro mundo, de una nueva tierra de amor y olvido, y repudió la doctrina de ojo por ojo. No les incitó a armarse contra el César, si lo hubiera hecho, hubiera sido vitoreado como un libertador. Aun en ese respecto, fue mal comprendido hasta por sus discípulos, quienes lamentaron tanto su perdida esperanza de un reino terrestre, como lloraban a su amigo muerto a manos de los romanos. El rechazo de Cristo por los judíos fue la prueba suprema de su adherencia a la raza. Desde entonces, todos los esfuerzos para salvarlos como conjunto dándoles profetas especiales e instructores, se abandonaron, y como se probó la futilidad de aislarlos en bloque, como último expediente se les mezcló con todas las naciones de la tierra. A pesar de todo, no obstante, la extrema tenacidad de este pueblo ha prevalecido hasta nuestros días y la mayoría continúan siendo ortodoxos. En América, sin embargo, está perdiéndose ligeramente. Las generaciones más jóvenes están comenzando a casarse fuera de la raza. A su tiempo se irá proveyendo un número de cuerpos siempre crecientes con cada vez menos características de raza para los espíritus judíos que se encarnen. Y de esta manera se salvarán, a pesar de ellos mismos. Se perdieron casándose con razas inferiores, y serán salvados amalgamándose con las más avanzadas. Como las actuales razas arias son seres humanos más racionales, capaces de aprovecharse de la experiencia del pasado, el medio más lógico de ayudarlas es decirles los estados de crecimiento pasados y el destino que cayó sobre los desobedientes judíos. Esos rebeldes tienen un recuero escrito de cómo los trataron sus guías. En él se dice cómo fueron elegidos, rebelados, castigados, pero aún están llenos de esperanzas de una última redención.
Esos escritos pueden ser aprovechables por nosotros para aprender cómo no debemos obrar. No tiene importancia el que, en el transcurso de las edades, se hayan mutilado, y que los judíos de hoy tengan la ilusión de ser un pueblo elegido. La lección que podemos tomar de sus experiencias no es por eso menos estimable. Podemos aprender cómo un pueblo elegido puede desobedecer a su guía, frustrar sus planes y limitarse a una raza durante edades. Su experiencia debe ser una buena recomendación para cualquier futuro pueblo elegido. Y esto lo dice San Pablo en términos inequívocos. Heb. 2, 3, 4. Porque si la palabra de los ángeles era firme y cada transgresión y desobediencia recibía una justa recompensa, ¿cómo escaparemos a ellas si descuidamos tan gran salvación? Y San Pablo estaba hablando a los cristianos, pues los hebreos a quienes escribió esto, eran conversos y habían aceptado a Cristo, eran gente de la que él, San Pablo, esperaba que en alguna vida futura, hubiera podido contarse entre el nuevo pueblo elegido, que voluntariamente siguiera a su guía y desarrollara la facultad de la percepción espiritual y el amor, la intuición, que sucederá a la propia investigación y a la razón. Las enseñanzas cristianas del Nuevo Testamento pertenecen particularmente a las razas adelantadas del mundo occidental. Está implantándose especialmente entre el pueblo de los Estados Unidos, porque como el objeto de la nueva raza de la sexta época será la unificación de todas las razas, los Estados Unidos se están convirtiendo en un lugar donde todo se mezcla, donde todas las naciones de la tierra se están amalgamando, y de esta amalgama se derivará el próximo pueblo elegido. Esos espíritus, de todos los países de la tierra, que se han esforzado en seguir las enseñanzas de Cristo, conscientemente o no, encarnarán allí, con el propósito de dárseles las condiciones apropiadas para ese desarrollo. De ahí que el judío nacido en América sea diferente de los judíos de otros países. El mismo hecho de que hayan nacido en el mundo occidental prueba que se está emancipando el espíritu de su raza y, por consiguiente, que se ha adelantado a los judíos ortodoxos del viejo mundo cristiano, como eran sus padres, pues de lo contrario no habrían concebido la idea de romper sus lazos antiguos y venir a América. Por lo tanto, el judío nacido en América es el precursor que preparará el sendero que seguirán sus compatriotas más tarde. Vemos, pues, que la Biblia contiene las enseñanzas que necesitan especialmente los pueblos occidentales, quienes pueden aprender una lección del ejemplo horrendo de la raza judía, tal como se relata en el Antiguo Testamento, y pueden aprender a vivir las enseñanzas que Cristo da en el Nuevo Testamento, ofreciendo voluntariamente sus cuerpos como un sacrificio viviente sobre el altar de la fraternidad y del amor.